revelado. El extraordinario hallazgo de un apache solitario, 2 recién nacidos en un granero o la prueba irrefutable de que la vida puede ser más cruel que el desierto ardiente de Sonora. Mateo, un hombre de 35 años, conocía bien esa cruel faceta de la existencia. Desde la muerte de su madre, el silencio en su hogar se volvió ensordecedor y la agricultura, su única compañía. Cada día, al salir al campo, recordaba las risas de su madre y el calor de su amor, pero esas memorias se ahogaban en una soledad aplastante, un eco constante en su desértica realidad. Mientras la tormenta arremetía afuera, Mateo se refugió en un viejo granero que había sido testigo de su infancia. Sin embargo, en lugar de la calma que buscaba, encontró su mundo patas arriba. 2 pequeños seres, gemelos huérfanos, arrebataron su monótono y solitario existir. La visión de aquellos recién nacidos, frágiles y vulnerables, hizo que el pecho de Mateo se llenara de un amor instantáneo, pero a la vez de un profundo pánico. ¿Qué hacer? Estaban solos, desamparados. En ese instante, su vida dio un vuelco, y la responsabilidad lo abrazó como una sombra implacable. Mateo sintió que el peso del destino ahora no solo recaía sobre él. La voz de su madre resonaba en sus pensamientos: la familia se cuida y se ama. ¿Pero qué significaba esto para él, un agricultor que apenas podía sostener su propia vida? La llegada de los gemelos intensificó su dilema personal. Mientras trataba de imaginar un futuro para esos pequeños, la angustia de su propia oscuridad lo arrastraba. Su corazón se debatía entre el deseo de darles un hogar y la dura realidad de su pobreza. La lucha interna de Mateo era brutal, imaginaba cómo sería alimentarlos, vestirlos, educarlos, y las dudas lo carcomían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo se sintió atrapado entre su deseo de ser el héroe que esos niños necesitaban y el miedo que le provocaba el juicio social. Al salir del granero con los gemelos en brazos, una multitud de miradas se dirigió hacia él. Las masas del pueblo comenzaban a murmurar. ¿Está loco? ¿Por qué cargar con un peso que no le corresponde? Las voces de aprobación brillaban por su ausencia. La presión aumentaba cada día mientras el murmullo se transformaba en críticas y Mateo empezaba a cuestionar su cordura. ¿Era un acto de generosidad o de imprudencia? ¿Podría realmente brindarle a esos niños el amor y la protección que necesitan en un mundo tan cruel? Su mente estallaba de pensamientos contradictorios. En ocasiones, la esperanza asomaba a su rostro, iluminando la senda. Pero cuando imaginaba el futuro y todas las responsabilidades, la oscuridad regresaba, arrastrándolo hacia el abismo del temor. Mateo se sentía como si estuviera combatiendo por su propia identidad en un campo de batalla, donde cada decisión podía ser un arma de doble filo. Mientras el pueblo se llenaba de murmullos cada vez más intensos y su mundo se oscurecía con opiniones ajenas, un rayo de luz emergía en la forma de los niños. Al mirarlos, empezó a descubrir en ellos la promesa de un futuro diferente. Pero, ¿podría su amor enfrentarse a la adversidad? La incertidumbre lo carcomía y con cada día que pasaba, esa presión se hacía más palpable, más insostenible. ¿Realmente podría Mateo convertir su historia en algo significativo o terminaría siendo simplemente otro capítulo de abandono en el desierto? Mateo se sentó en un rincón del granero, con los gemelos acurrucados en su regazo, intentando encontrar claridad en medio del caos. Sus pequeños rostros reflejaban una vulnerabilidad que resonaba en lo más profundo de su ser. Al observarlos, comprendió que no solo habían entrado en su vida como un inesperado regalo, sino que también lo desafiaban a enfrentarse a sí mismo y a sus propios miedos. La soledad que había dominado su existencia se desvanecía momentáneamente ante la necesidad de estos nuevos seres de recibir amor y cuidado. Mientras los pensamientos se agolpaban en su mente, Mateo se sintió como si estuviera ante una bifurcación crucial.
La presión del juicio ajeno retumbaba como un tambor en su interior, sembrando dudas. No podía ignorar las voces que le decían que estaba cometiendo un error al asumir la responsabilidad de cuidar a aquellos pequeños. Pero al mismo tiempo, la conexión que sentía por ellos le abrió una puerta hacia un anhelo más profundo, el deseo de crear un hogar donde el amor reemplazara la soledad. Decidido a no dejarse vencer, hizo un plan. Primero, debía asegurarse de que tuvieran lo necesario para sobrevivir. Salió del granero y caminó hacia el pueblo. La brisa cortante lo recibió con una mezcla de incredulidad y pena. Cada paso hacia el mercado era un acto de valentía, una decisión que desafiaba las normas que él mismo había aceptado durante años. Pero el miedo que lo había detenido antes se transformaba en una determinación feroz, algo en su interior había despertado, y no podía simplemente rendirse. Al llegar al mercado, comenzó a intercambiar algunas de sus pocas pertenencias por alimentos y suministros. Los rostros conocidos observaban, algunos con asombro, otros con desprecio. Pero él mantenía su mirada firme. Una anciana que lo conocía desde la infancia se acercó y le preguntó sobre su salud, su voz teñida de preocupación. Mateo, a pesar de la incomodidad, decidió ser honesto. Son huérfanos y ahora están bajo mi cuidado, le dijo brevemente. La mujer frunció el ceño, pero luego, un destello de comprensión cruzó su mirada. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que había algo más en él. Una chispa que nunca había visto antes. Con la ayuda de unos pocos que se acercaron, logró reunir lo necesario para los gemelos. Al regresar al granero, sintió al menos una parte del peso levantarse de sus hombros. Empacó con esmero lo que había obtenido, cada alimento y cada pañal era una promesa de cariño. Sin embargo, al mirarlos nuevamente, comprendió que no solo se trataba de proveer, necesitaba ofrecer algo más valioso, su tiempo, su atención, su amor. Las noches se volvieron largas y desafiantes. El insomnio se adueñó de sus horas mientras los gemelos lloraban y él aprendía a consolarlos. Descubrió sus propios límites, las fronteras que la soledad había construido en su interior. Pero, a medida que pasaban los días, también empezó a entender que en esa lucha y en ese desvelo se revelaba una nueva versión de sí mismo. La idea de convertirse en un padre, aunque aterradora, lo despertaba a un deseo de crecimiento personal que nunca había imaginado que existía. Sin embargo, a medida que su vínculo con los gemelos se fortalecía, también lo hacía la presión externa. Las murmuraciones del pueblo se intensificaron, y las miradas críticas se convirtieron en una sombra constante. Un día, durante una de sus visitas al mercado, un viejo conocido se lo acercó con un tono despectivo. ¿Vas a seguir con esto? ¿No tienes ni para ti? ¿Cómo piensas mantener a esos niños? Esa confrontación hizo que se tambaleara momentáneamente. La herida aún abierta de la pérdida y el juicio se mezclaban en su pecho como un torbellino. Pero Mateo, impulsado por el instinto de protección, entendió que no podía doblegarse ante la negatividad. Enfrentaría la adversidad, estaba decidido a demostrar que su amor y compromiso podían transformar su vida, pero una inquietud persistía: ¿cuánto tiempo podría sostenerse esta lucha sin romperse? Con esta pregunta doliendo en su mente, algo en su interior amenazaba con estallar. Pronto se daría cuenta de que el siguiente paso no sería solo sobre la crianza, sino sobre su propia redención en un mundo que había dejado de creer en el amor. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a sus críticos, sino también los demonios que lo acechaban en la oscuridad de su soledad? ¿O sucumbiría a la presión y abandonaría el camino que había comenzado a recorrer junto a los gemelos? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero requería de toda su fortaleza. Mateo decidió que ya era momento de actuar. No podría permitir que la incertidumbre lo consumiera. Con las primeras luces del amanecer, se sentó a planear su día. Mientras los gemelos, apaciblemente dormidos en su cuna improvisada, le recordaban su nuevo propósito, Mateo se preguntó cómo podía convertir su situación en una oportunidad. No solo necesitaba criar a los niños, sino también salir del ciclo vicioso de la duda y la crítica. Primero, imaginó la posibilidad de aprender habilidades que pudiera utilizar. La idea de ser un referente, no solo para los gemelos, sino también para él mismo, comenzó a tomar forma.
Decidió investigar maneras de ganar dinero que no dependieran únicamente de su frágil estado actual. El campo ofrecía mucho y, aunque sus conocimientos eran escasos, estaba determinado a aprender. ¿Cómo podía transformar su pequeño granero en un refugio que no solo albergara a sus gemelos, sino que también generara ingresos? Se acercó a varios de los agricultores del pueblo, con la esperanza de que lo aceptaran como aprendiz. Algunos lo miraron con desdén, recordando al viejo Mateo, el que solía rehuir el trabajo físico. Pero había algo diferente en su mirada, una luz renovada que no podían ignorar. Un hombre anciano, con manos agrietadas por el trabajo duro, finalmente decidió darle una oportunidad. Aprenderás, pero debes estar dispuesto a trabajar, le advirtió con un tono cauteloso. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Mateo sintió el peso de la responsabilidad empezando a convertirse en una fuerza motivadora en lugar de un lastre. Con cada paso que daba en el campo, el sudor en su frente se convertía en un reflejo de su esfuerzo genuino. Aprendía sobre el cultivo de hortalizas, la cría de animales y las temporadas agrícolas. Cada nuevo conocimiento adquiría un valor incalculable que sentía profundamente conectado con su deseo de crear un hogar. Las primeras semanas fueron desafiantes. La fatiga lo golpeaba a menudo, pero la risa de los gemelos era su impulso. No solo debía sacar adelante su nueva familia, también debía sanar sus propias heridas internas. A medida que se sumergía en el trabajo, comenzó a sentir que la soledad, aunque aún omnipresente, estaba siendo sustituida lentamente por un propósito renovador. Había algo terapéutico en sembrar, en cuidar de los pequeños brotes que pronto crecerían y darían frutos. Pero la presión del juicio externo lo perseguía en cada rincón. Conocidos del pueblo no se detenían en sus comentarios despectivos, algunos incluso lo veían como un ridículo intento de redención. Sin embargo, la voz de aquellos que creían en él, aunque escasa, era lo que lo mantenía erguido. Mateo decidió que no iba a permitir que las dudas de los demás dañaran lo que estaba construyendo. El día que vendió su primera cosecha fue un hito. Mientras empacaba las verduras en cajas, sintió que su esfuerzo valía la pena. Por primera vez en años, ya no se sentía un paria, era un hombre en camino hacia la autoconfianza. El reconocimiento del anciano granjero durante el intercambio de productos fue como un ancla en su nuevo mundo, un estás haciendo lo correcto que resonaba en su interior. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, las sombras de su pasado se volvían más amenazantes. Una tarde, mientras regresaba del mercado con los gemelos en brazos, se encontró de frente con el viejo conocido que había cuestionado su capacidad de cuidar a los niños. El tono burlón en su voz reverberó en su mente: ¿vas a seguir pretendiendo que puedes hacerlo solo? Mateo sintió como una chispa de ira lo invadía, pero rápidamente la reemplazó la duda. En ese instante, comprendió que debía centrarse en su propio valor, no en el juicio ajeno. Había llegado el momento de enfrentar su propia percepción de sí mismo. La decisión que tomara podría definir el futuro no solo de él, sino de los gemelos que esperaban un cambio real en sus vidas. Mientras sus pies seguían avanzando, una pregunta se apoderó de su mente: ¿podría conquistar el pasado mientras construía un futuro sólido? El día que retara a su crítico, se daría cuenta de que no solo luchaba por sí mismo, sino por aquellos que amaba. Con cada paso que daba, sintió que el aire se volvía más denso. La confrontación se acercaba, y sabía que estaba a punto de revelar un vínculo más profundo consigo mismo. Mateo tomó aire profundo, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. No solo se trataba del juicio ajeno, sino de los fantasmas que lo atormentaban desde dentro. Había dejado su antiguo yo atrás, pero el eco de sus inseguridades seguía resonando. Su mente empezó a formular estrategias. La confrontación no sería solo física, sería una guerra de palabras y percepciones, una oportunidad para desmantelar el viejo concepto que tenía de sí mismo. Al llegar a casa con los gemelos, decidió que era el momento de hacer cambios aún más significativos en su vida. La pequeña cabaña se sentía más acogedora, pero aún había algo que desear. Un rincón destinado a sus pensamientos, a su aprendizaje. Un lugar donde podría planear y soñar, algo que nunca había tenido. Comenzó a organizar la habitación, buscando un espacio para un pequeño escritorio donde pudiera escribir sus ideas y aprendizajes de la jornada.
Con cada palabra que anotaba, Mateo sentía que está construyendo no solo un hogar, sino también una mentalidad renovada. La escritura se convirtió en una forma de liberación, un proceso terapéutico que lo conectaba con sus aspiraciones y lo alejaba del negro pasado que lo consumía. Cada frase era una forma de reafirmar su valor. Decidió inscribirse en un taller de agricultura que se ofrecería en el centro del pueblo. La idea de aprender junto a otros, incluso a aquellos que en algún momento podrían haberlo menospreciado, lo aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. ¿Podría ser capaz de mostrar su crecimiento ante quienes alguna vez lo vieron caer? El temor a la burla podría paralizarlo, pero la necesidad de avanzar pesa más que el miedo mismo. Se inscribió, su decisión resonando en su interior como una campana de esperanza. El primer día en el taller fue un punto de inflexión. Rodeado de personas que compartían su deseo de aprender, Mateo se sintió absorbido por la energía colectiva. Las conversaciones eran refrescantes y reveladoras. Escuchar a otros compartir sus experiencias y desafíos le ofrecía nuevas perspectivas, y la calidez del entorno lo hizo sentir que estaba en un lugar donde podría avanzar. Las horas se convirtieron en días, y con cada clase, Mateo no solo dominaba nuevas técnicas agrícolas, sino que también empezó a cultivar su autoconfianza. Descubrió habilidades que no sabía que poseía, como su capacidad de liderar pequeños grupos durante las prácticas, su aguda atención a los detalles y su habilidad para motivar a otros. Sin darse cuenta, empezaba a convertirse en el referente que había deseado ser. Sin embargo, la sombra de la confrontación con su crítico aún lo perseguía. Durante una de las sesiones, el mismo hombre que lo había menospreciado apareció en el taller, como un espectro del pasado. La mirada de desdén en su rostro enviaba señales directas a la memoria de Mateo. La tensión en su interior aumentaba. El instructor del taller lanzó un desafío, un concurso amistoso de la mejor cosecha entre los participantes. Las miradas se posaron sobre Mateo. ¿Era este el momento de enfrentarse a aquel que siempre había cuestionado su valentía y capacidad? La voz de aquel hombre todavía resonaba en su mente: ¿vas a seguir pretendiendo que puedes hacerlo solo? Mateo se encontró en la encrucijada. La decisión de aceptar el reto significaba abrir la puerta a la confrontación, a dar un paso más hacia su evolución personal y profesional. Sabía que no se trataba solo del concurso, era una invitación a demostrarle a sí mismo que podía superar sus límites. Pero, ¿qué sucedería si fracasaba? La duda de la inminente competición comenzaba a asustarlo, un eco de su viejo yo que intentaba volver a recuperar el control. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo tomó una decisión. Este era el momento decisivo, el instante en que podría demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que era capaz. Mientras observaba a su crítico entre los asistentes, comprendió que estaba a un paso de dejar atrás lo que una vez le arrebató su fuerza. La competencia comenzaba a gestarse en su mente, pero en su alma, había una lucha aún más profunda por manejar. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para enfrentar y vencer la crítica que aún lo acechaba? Lo que estaba en juego no era solamente su prestigio, sino también su identidad recién forjada. La próxima prueba no solo definiría su lugar en el pueblo, sino que se convertiría en el verdadero espejo donde se reflejaría su evolución. Mateo despertó temprano, impulsado por una mezcla de ansiedad y una nueva determinación. No podía permitir que el miedo dictara su camino. Sabía que el día del concurso se acercaba y, con cada amanecer, sentía la urgencia de prepararse. Se sentó en su nuevo escritorio, rodeado de notas y bocetos de sus sueños, y se propuso crear un plan. Necesitaba establecer objetivos claros, cómo cultivar esas semillas, qué técnicas de riego implementar, y sobre todo, cómo mantenerse enfocado en su propósito personal. Mientras planeaba, recordó las enseñanzas del taller. Cada sesión había sido una ventana a un mundo desconocido para él, un mundo donde había empezado a ver la agricultura no solo como una disciplina física, sino como una metáfora de su propia vida. Con cada planta que cuidaba, sentía que también alimentaba algo dentro de sí mismo. Esa conexión lo empoderaba. Aquella tierra, que antes solo representaba un reto, ahora era su aliada. Aprovechando la luz del día, se dirigió a su jardín. Las hileras de vegetales se balanceaban suavemente con la brisa matutina.
Estaba decidido a demostrar su valía, no solo a los demás, sino sobre todo a sí mismo. Cada vez que se agachaba para trabajar la tierra, sentía que cada acción era una forma de romper las cadenas del pasado que aún lo atormentaban. Simultáneamente, surgían las dudas. En su mente, el escepticismo de su crítico nuevamente se alzaba con fuerza, recordándole que podría no ser suficiente. Para contrarrestar esos pensamientos, implementó una técnica que había aprendido en el taller, la visualización. Antes de cada jornada de trabajo, cerraba los ojos y se imaginaba cosechando los frutos de su esfuerzo, sintiendo la satisfacción del triunfo, la aprobación de sus compañeros y, lo más importante, el reconocimiento de su propio esfuerzo. Los días siguieron avanzando, y cada vez que miraba sus cultivos, se percataba de la metamorfosis que había comenzado. No solo las plantas estaban creciendo, también lo estaba haciendo su autoconfianza. Estaba dejando atrás los ecos de su antiguo yo, reemplazándolos por nuevos recordatorios de su capacidad. Aunque la competencia lo llenaba de nervios, el fervor de su crecimiento personal tenía más peso. Finalmente llegó el día del concurso. Mateo se despertó con una sensación de tensión. Todo había culminado en este momento, su preparación sería puesta a prueba. Se miró al espejo y vio, no el hombre que una vez había sido, sino el que había luchado arduamente por encontrar su voz. La voz interior que le decía que estaba listo resonaba con claridad, contrastando con la ansiedad que lo acompañaba. Al llegar al lugar del evento, fue recibido por los rostros familiares de sus compañeros del taller, que lo alentaron con sonrisas y palabras de apoyo. El crítico, sin embargo, se erguía en un rincón. Su presencia era un recordatorio constante de la batalla que debía librar. Mientras los participantes empezaron a exhibir sus cosechas, un silencio expectante se apoderó del ambiente y las miradas se centraron en Mateo. El jurado comenzó a deliberar, y, en ese momento, la presión se sentía abrumadora. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y sintió que la tensión alcanzaba su punto máximo. El momento de la verdad estaba a punto de llegar y, con él, la oportunidad de definirse ante el mundo. La pregunta latente era cómo decidiría enfrentar ese instante crucial. Mateo respiró hondo y se enfocó en su jardín. Su mente trazó una línea clara, no solo competía por ganar, sino para confirmar su transformación. El concurso era, en sí mismo, un símbolo de su crecimiento. Con esa perspectiva, se recordó que, independientemente del resultado, ya había ganado la lucha más importante. Cuando finalmente anunciaron a los ganadores, sintió que toda su existencia pendía de un hilo. Mientras se le acercaban con el micrófono, no podía evitar preguntarse, ¿había llegado realmente el momento de dejar el pasado atrás y abrazar su futuro? La mente refunfuñando, ¿podría enfrentar la realidad de su propio éxito o fracasar ante la presión? La voz del juez resonó, cortando el silencio, y Mateo supo que la próxima fase de su vida estaba a un suspiro de distancia. La voz del juez retumbó en su cabeza como un eco distante que anunciaba más que un simple resultado. El tercer lugar va para Mateo. Sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió irregular, cada palabra del jurado se transformó en un peso abrumador y la presión en su pecho se intensificó. Cuando finalmente se proclamó el nombre del ganador, una ráfaga de emociones lo noqueó. No había sido él. Esa simple realidad le vibró fuertemente en la cabeza, pero en su interior, una voz le gritaba que eso no podía ser el final. Era un golpe. Sin embargo, a medida que las palmas estallaban en aplausos alrededor de su figura, algo dentro de él comenzó a despertar. Mateo observó a los ganadores rodeados de alegría y ovaciones. En su interior, se desató una tormenta de pensamientos contradictorios. La decepción emergía en oleadas, pero rápidamente fue reemplazada por la resolución. Así como había cultivado su jardín, también debía cultivar su espíritu. Este era un momento crucial. En lugar de ahogarse en la autocompasión, eligió honrar la experiencia y transformar el dolor en aprendizaje. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, notó la mirada curiosa de su crítico, aferrado a ese aire despectivo que siempre lo acompañaba. En lugar de sentirse intimidado, Mateo sintió un fuego arder en su interior. La insatisfacción hacia un mundo que a menudo lo juzgaba se transformó en impulso.
La batalla no terminaba con un premio en mano, iba mucho más allá. Este momento, aunque doloroso, era una plataforma, un punto de inflexión que podía usar como combustible para seguir adelante. La voz de su mentor resonó en su mente: no se trata solo de ganar, Mateo. Se trata de aprender y crecer a través de cada experiencia. Sintió que cada paso lo acercaba más a un propósito renovado. Necesitaba definir un nuevo plan. Esa noche, en su habitación, decidió registrar todo lo que había experimentado. Cada emoción, cada fracaso y también cada pequeño triunfo. Era un recopilador de pensamientos, un agricultor del alma. A medida que las horas avanzaban, las palabras fluyeron como el agua en su jardín. Escribir se convirtió en un refugio, un espacio en el que podía reflexionar sobre sus logros personales sin el peso del juicio externo. Se dio cuenta de que había más en él que solo el deseo de reconocimiento, había un profundo amor por el proceso, por cada pequeño paso que lo acercaba a su ser verdadero. Cuando el amanecer asomó, Mateo sintió un renovado sentido de claridad. Había rediseñado su enfoque. En lugar de buscar la aprobación del mundo, buscaría la aprobación interna. Un mantra se repitió en su mente: yo soy suficiente. Este nuevo mantra, combinado con sus principios de visualización, se convertiría en su guía mientras avanzaba hacia nuevas metas. Con el corazón más ligero, comenzó a trazar su siguiente movimiento. La visión de un nuevo proyecto se formaba en su mente, una comunidad dedicada a compartir su amor por la agricultura y el crecimiento personal. En su mente, la idea crecía como una planta robusta, y comprendió que ayudar a otros también era una forma de cementar su propio camino. Sin embargo, a medida que esbozaba su nuevo proyecto, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un antiguo compañero de la escuela. La invitación proponía algo completamente diferente: un programa de mentoría para emprendedores agrícolas. Mateo dudó por un momento. ¿Era el tiempo adecuado? ¿Estaba preparado para enfrentarse a nuevas expectativas y desafíos? La pregunta giraba en su mente como una mariposa inquieta. Era un salto al vacío, una nueva oportunidad para demostrar que su crecimiento no se limitaba a un mero evento. Entre la incertidumbre y el deseo, un nuevo dilema se gestaba en su interior, empujándolo a decidir si realmente estaba listo para dar ese salto hacia su futuro. Mateo se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La luz del sol filtrándose por la ventana de su habitación lo instó a levantarse, pero en su mente, las palabras de su compañero resonaban: un programa de mentoría para emprendedores agrícolas. Era como una invitación a un nuevo mundo, uno que podía abrirle las puertas a oportunidades inimaginables, pero también a retos que podrían sumergirlo en un mar de dudas. Se sentó en la mesa, rodeado de papeles y notas sobre su proyecto de agricultura. Cada borrador y cada idea lo acercaban más a la imagen que deseaba construir. Pero la propuesta de su antiguo compañero era tentadora: un espacio donde podría aprender y contribuir al mismo tiempo. Mientras sus dedos jugueteaban con el bolígrafo, la incertidumbre creció como un monstruo en su mente. ¿Estaba realmente preparado para dar ese salto al vacío? Mateo cerró los ojos y se permitió unos momentos de reflexión. Alimentar su jardín había sido un proceso de ensayo y error, de adaptarse a las estaciones y aprender a escuchar la tierra. En cada fracaso había hallado sabiduría, y en cada éxito, el impulso para continuar. ¿Por qué no podría aplicar la misma lógica a su desarrollo personal y profesional? Este podía ser un nuevo terreno por explorar, y en su interior, sintió que la embriagadora curiosidad comenzaba a reemplazar su duda. Decidido, Mateo tomó su libreta y comenzó a escribir un listado de pros y contras sobre la aceptación de la invitación. La visión de lo que quería lograr se comunicaba clara y profundamente con su deseo genuino de superarse. En el lado de los pros, anotó la posibilidad de aprender de otros, de compartir su pasión por lo agrícola y de construir una red de apoyo invaluable. En el de los contras, solo había la incertidumbre de un futuro desconocido. La balanza se inclinaba lentamente hacia el lado positivo. Aquello no era solo un programa, era una oportunidad de reconfigurar su trayectoria. Mateo se dio cuenta de que había estado limitándose a una visión reducida de su potencial. Luchar por ser el mejor en un concurso ya no era suficiente.
Su deseo de crecimiento personal lo empujaba a emprender un camino más amplio. ¿Quién necesita la validación de un jurado cuando uno puede ser su propio juez? Esa noche recopiló todas sus emociones y experiencias en un nuevo diario, un espacio no solo para reflexionar, sino también para planear su futuro. El acto de escribir se transformó en un ritual que le ofreció claridad. Se planteó metas concretas, tanto para su propio desarrollo como para el nuevo proyecto que comenzaría a gestar. Imaginó las posibilidades de un lugar donde no solo cultivaría plantas, sino también ideas y sueños. Finalmente, decidió que aceptaría la invitación. Pero no lo haría solo para cumplir con una expectativa externa, lo haría porque ese era su deseo genuino. La decisión lo liberó de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Con el corazón acelerado y una sonrisa en el rostro, se envió a sí mismo un mensaje de compromiso: abriré mi mente y mi corazón. Estoy listo para el reto. Sin embargo, al día siguiente, cuando se encontró frente a su antiguo compañero en la primera reunión del programa, un aire de tensión comenzó a asomarse. La sala estaba llena de rostros desconocidos, algunos con una intensidad competitiva que lo hizo recordar aquella noche anterior al concurso. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, Mateo sintió una llamada interna, una necesidad de afirmarse en su valor. El mentor del programa, un empresario reconocido en el sector agrónomo, miró a la audiencia y, con voz firme, planteó la primera pregunta: ¿qué están dispuestos a sacrificar por sus sueños? Mateo sintió que su respiración se detenía un instante, una tormenta de emociones se desató en su interior. La pregunta era provocadora, pero lo enfrentaba a un nuevo dilema moral: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para alcanzar su visión? El momento de la verdad había llegado, y con él, la promesa de un viaje inesperado. La decisión que tomaría en ese instante marcaría el rumbo no solo de su carrera, sino de su vida misma. Mateo luchaba contra un torrente de pensamientos. La pregunta del mentor resonó en su mente como un eco al que no podía escapar. Sacrificio. Esa palabra lo atravesó como un puñal. Lo que parecía ser una mera cuestión académica se transformó en una reflexión profunda sobre sus prioridades, sus sueños y lo que realmente significaba para él el éxito. Mientras la reunión avanzaba, observó a sus compañeros. Algunos hablaban con confianza, el brillo de sus ambiciones reflejándose en sus miradas. Otros parecían igual de introspectivos que él. En un rincón, una mujer de cabello rizado tomó la palabra y compartió la historia de cómo había dejado una carrera prometedora en la ciudad para regresar a su comunidad y ayudar a los agricultores locales. Cada testimonio era una chispa, una lección encapsulada de propósito y sacrificio. Mateo sentía que su propio relato aún estaba incompleto. Las manos de Mateo se crisparon sobre su cuaderno mientras sus pensamientos se debatían entre los sueños que había cultivado y las realidades que podría tener que afrontar. Estaba dispuesto a dejar de lado la seguridad que había construido en su pequeña granja, a sacrificar horas de trabajo solitario por la camaradería de este nuevo espacio de aprendizaje. Cada decisión parecía una rendición a la vulnerabilidad. Poco antes de que terminara la reunión, el mentor mencionó una frase que se arraigó en su mente: el sacrificio sin pasión es solo resignación. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa distinción era lo que lo separaba de la mediocridad. Si decidía avanzar, debía involucrar su corazón, y no simplemente buscar la validación externa. Esa noche, mientras revisaba sus notas, se sintió abrumado por la necesidad de confrontar sus dudas internas. La agricultura había sido su refugio, su zona de confort. Sin embargo, ahora representaba una prisión de limitaciones autoimpuestas. Volvió a abrir su diario, y, con una claridad renovada, escribió una nueva intención: sanar el miedo a lo desconocido impulsará mi crecimiento. La enseñanza del mentor se había infiltrado en su pensamiento. Mateo decidió que no podía permitirse dudar en este nuevo capítulo de su vida. En este entorno de mentoría, todo aquel que lo rodeaba parecía estar buscando no solo ser mejores profesionales, sino también mejorar como seres humanos. Era una oportunidad no solo para avanzar en su carrera agrícola, sino también para desenterrar su autenticidad. Necesitaba recordar su esencia, lo que realmente lo movía a cultivar.
Sus días se convirtieron en una serie de exploraciones rigurosas sobre su propósito y su ética de trabajo. Por primera vez, empezó a explorar el impacto ambiental y social de sus decisiones agrícolas, reflexionando sobre cómo cada elección no solo lo afectaba a él, sino también a las generaciones futuras. Comenzó a realizar pequeñas modificaciones en su enfoque, comenzando a implementar prácticas más sostenibles. Aquí, en este nuevo ambiente, se sintió empoderado. Sin embargo, en medio de este crecimiento, surgió una sombra. Un compañero del programa, que había mostrado una actitud de desdén hacia Mateo desde el primer día, comenzó a criticarlo abiertamente, cuestionando sus métodos y desmereciendo sus ideas durante las sesiones de grupo. Cada palabra lanzada como un dardo, provocando dudas que emergían de nuevo en su mente. ¿Acaso las inseguridades que había intentado dejar atrás volvían a atormentarlo? La presión aumentaba y Mateo sintió vértigo ante la idea de fallar, de convertirse en un blanco más en el campo de batalla del éxito. ¿Cómo debía afrontar este desafío sin comprometer su nuevo compromiso con su autenticidad? En un giro inesperado, al final de la semana, se convocó un proyecto grupal que exigiría a los participantes demostrar su capacidad para innovar bajo la presión de plazos ajustados. El mentor, al presentar la tarea, dejó caer una última declaración que dejó a Mateo en suspenso: este es el momento de probarse a ustedes mismos. Lo que decidan hoy los definirá permanentemente. La oportunidad y la amenaza se entrelazaban. Mateo sabía que se encontraba en una encrucijada. Estaba a punto de descubrir no solo quién era como agricultor, sino quién sería como persona. ¿Podría enfrentar la adversidad, demostrar su valor y salir a flote? El desafío que se avecinaba sería una prueba crucial para su evolución. Y allí, en la profundidad de su ser, una cosa se hizo clara: el camino apenas comenzaba. Con cada paso, la tensión crecía, y la pregunta era: ¿podría superar la crítica, no solo del otro, sino la que él mismo se había infligido durante años? Era el momento de la verdad, el instante que definiría el siguiente capítulo de su vida. El día del proyecto grupal llegó con un aire electrizante, una combinación palpable de ansiedad y emoción. Mateo se encontró en el aula, rodeado de rostros que variaban de la determinación a la inseguridad. El mentor instruyó al grupo sobre el desafío: diseñar un sistema agrícola innovador que integrara sostenibilidad y viabilidad económica, todo en un tiempo récord. La presión se sentía como un manto pesado, pero también era la chispa que su corazón anhelaba. Mateo respiró hondo, intentando apaciguar las dudas que amenazaban con arrebatarle la concentración. Su mente comenzó a girar en torno a las ideas que había estado desarrollando en su tiempo de introspección. ¿Y si, en lugar de sucumbir a las críticas de su compañero, empleaba su crítica como un combustible para reinventarse? El sacrificio sin pasión es solo resignación, resonó de nuevo en su cabeza, guiando su pensamiento hacia la voluntad de innovar. Mientras el grupo se dispersaba para discutir brainstorming, Mateo observó a su alrededor. La camaradería emergía entre algunos, una energía colaborativa que él quería cosechar. Sin embargo, al fijar su mirada en su detractor, un chispazo de adversidad surgió en su pecho. ¿Por qué dejaba que su juicio lo afectara? Tal vez era hora de canalizar esa hostilidad en algo productivo. Con un plan empezando a formarse en su mente, se acercó a sus compañeros. Podríamos implementar un sistema de cultivo vertical que maximice el uso del espacio y minimice el consumo de agua, propuso a su grupo, intentando reunirlos en un propósito común. Con cada palabra, sintió que la inseguridad se deslizaba hacia un lugar más distante. Esta era su oportunidad de demostrar de lo que era capaz. A medida que los minutos pasaban, comenzaron a surgir ideas en torno a su propuesta. Las dinámicas grupales tomaron un giro inesperado, y Mateo se volvió el centro de atención. Las voces de sus compañeros comenzaron a sumarse a la suya, amalgamando conceptos de innovación sostenible, tecnología agrícola y prácticas agroecológicas. Cada intervención resaltaba la sinergia de sus pensamientos, un crisol de creatividad que avivaba la llama en su interior. En medio de esta chispa creativa, sintió una repentina tensión cuando su crítico interrumpió: ¿realmente crees que un sistema como ese es viable? La agricultura tradicional ha funcionado durante siglos.
Aquella provocación resonó como un cañonazo, desafiando los cimientos de su confianza recién construida. Sin embargo, en lugar de ceder al impulso de responder a la defensiva, Mateo se detuvo. Recordó su escrito en el diario: sanar el miedo a lo desconocido impulsará mi crecimiento. Con una calma renovada, respondió: no estoy aquí para desestimar lo tradicional, sino para expandir las posibilidades. Un granjero no es solo un cultivador de tierras, sino también un innovador, un pensador. La palabra pensador pareció resonar en el aire, y algunos se giraron a mirar a su crítico, observando su reacción. La atmósfera cambió y por primera vez, Mateo se sintió seguro de su voz. La sesión continuó y la energía del grupo se intensificó. Las ideas comenzaron a fluir como ríos, con él al timón. Cada contribución, cada estrategia discutida, alimentaba su entusiasmo y su confianza en lo que estaba construyendo. El tiempo no dejaba de correr, y conforme se acercaban a la fecha límite, Mateo se sintió más conectado que nunca a sus compañeros y a sí mismo. El desafío era grande, pero la comunidad que estaban formando era evidente. Sin embargo, la voz del crítico aún resonaba en su cabeza. Al final del día, el proyecto llegó a su punto culminante. La presentación estaba programada para el día siguiente y la incertidumbre se cernía sobre ellos. Esto no solo es por el proyecto, es por nuestra evolución como individuos, reflexionó Mateo en voz alta, al finalizar la reunión. Aunque la adrenalina de ese momento fluía con fuerza, Mateo sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Mañana sería el momento de demostrar no solo su trabajo, sino su esencia. Tenía que estar preparado para defender su visión y, lo más importante, para enfrentar su propia voz crítica. Mientras se retiraba, la realidad de su viaje lo envolvió de nuevo. Un nuevo desafío se aproxima, y ahora sabe que la mayor lucha será contra su propio miedo. ¿Estaría a la altura del destino que se había forjado en su mente? Al cerrar la puerta del aula, una decisión se asomaba en su mente: debía estar listo para enfrentar lo que vendría, lo que requeriría no solo valor, sino una profunda conexión con su auténtico propósito. Mateo se despertó antes del amanecer, el sol apenas asomaba sus primeros rayos y el aire fresco del desierto prometía nuevas oportunidades. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y tensión. La presentación del proyecto estaba a solo unas horas de distancia, y sabía que el momento decisivo había llegado. Se sintió ligero, como si la carga que había llevado durante tantos años comenzara a desvanecerse. Había encontrado su voz, y estaba decidido a demostrar que su camino hacia el cambio era posible. Mientras preparaba el desayuno, se recordó a sí mismo que no estaba solo en esta travesía. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar simbolizaba también los esfuerzos de sus compañeros, el apoyo que había recibido y el compromiso que había tomado para ofrecérselos a los gemelos. Ellos eran su motor y su inspirador para transformar sus sueños en realidad. Al mirar a los pequeños durmiendo en su cuna, sintió que todo lo que había cultivado en su vida, hasta el momento, empezaba a florecer. La mañana transcurrió rápidamente. En el camino hacia el lugar de la presentación, cada paso que daba resonaba con la determinación de ser un hombre nuevo. Mateo llegó al aula, donde el ambiente estaba cargado de expectación. Los rostros de sus compañeros reflejaban nerviosismo y emoción, pero él sintió que su propio viaje de transformación lo había preparado no solo para competir, sino para colaborar con el mismo espíritu de superación personal que lo había guiado hasta aquí. Cuando fue su turno de presentar, la adrenalina corrió por sus venas. Se acercó a la mesa con confianza, sintiéndose como un maestro de su propia historia. La presentación fluyó con facilidad, cada palabra llenaba el espacio a su alrededor y dejaba claro no solo lo que habían propuesto para el sistema agrícola, sino también cuánto había crecido como individuo. Habló de la conexión con la tierra, la importancia de adoptar un enfoque sostenible y, sobre todo, de cómo había superado sus miedos y dudas para enfrentar la adversidad sin rendirse. A medida que avanzaba en su exposición, notó la expresión en el rostro de su crítico minoritaria entre miradas de apoyo comenzaba a cambiar. Las cejas fruncidas se transformaban en una ligera apertura. Era un pequeño paso, pero uno que le informó que tenía algo valioso que ofrecer, no solo un proyecto, sino una historia de transformación que resonaba con todos los que escuchaban.
Al culminar su presentación, los aplausos resonaron en la sala. No importaba el resultado, lo que realmente había cosechado era el orgullo de haber compartido su verdad. La sensación de logro lo envolvió. Había dejado atrás a aquel hombre dudoso que una vez acarició la soledad. Mateo ahora era un hombre que se había levantado, un agricultor no solo de tierras, sino también de sueños. Finalmente, el juez tomó la palabra para anunciar a los ganadores. La tensión era palpable, cada rostro en la sala tenía un aire de anticipación, pero Mateo ya había ganado algo mucho más significativo. Entonces, el juez proclamó su proyecto como el segundo lugar y las ovaciones llenaron la sala. La satisfacción que experimentó era profunda, no solo por un reconocimiento tangible, sino por todo lo que representaba. Agradeció a sus compañeros y al mentor por la oportunidad de crecer en la incertidumbre. Con su corazón pleno, se sintió capacitado para continuar hacia nuevos horizontes. La crítica ya no podría mantenerlo prisionero, en su lugar, usaría esas palabras como combustible para avanzar más allá de su campo, hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. A medida que los se reunían para celebrar, se dio cuenta de que la adversidad que había enfrentado era el catalizador que lo había llevado a este momento de realización. Había desafiado las expectativas ajenas, reconociendo su valor intrínseco como individuo y creador de su propio destino. Mientras reía y compartía con los demás, supo que el camino por recorrer aún tendría sus desafíos, pero ya estaba listo para enfrentarlos, armándose con la convicción de que, al final, su viaje había sido uno de encontrarse a sí mismo. Ahora, más que nunca, Mateo sabía que estaba agrandando su legado. Los gemelos, quienes eran la razón detrás de su determinación, recibirían no solo un hogar, sino un ejemplo de lo que significa levantarse y luchar por tus sueños. Su historia apenas comenzaba a tejerse, y con cada hilo, había encontrado el significado de la vida misma, crecer, amar y nunca rendirse. Y así, con la convicción en su corazón y una sonrisa en su rostro, Mateo dio el paso hacia su futuro, decidido a cultivar no solo su tierra, sino también su espíritu. Su transformación estaba completa y aún quedaban campos por explorar, llenos de potencial y amor. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No esperen ni un segundo más para comentar sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal. Actúen ahora y sean parte de esta comunidad de crecimiento y transformación.